Hay un tema que causó un impacto profundo en los peruanos, la cruda y dolorosa descripción que se hace en la carta de Ciro de los hechos que supuestamente precedieron a su muerte. Soy Ciro Castillo Rojo, y aquí estoy luego de haber caído a un abismo que alcancé al haber estado herido cuando Rosario calmadamente se retiró sin decir nada, ya que minutos antes me dio con una pala en la cabeza por calmar sus celos enfermizos. Luego de eso, cuando estábamos solos porque el grupo se separó, fuimos por alguna parte que no alcanzo a identificar, y ella calmó su cargada pala sobre mí. Ese ha sido un problema bien difícil, no se ha aclarado la verdad, porque realmente él no ha muerto como se dice. ¿Qué le había pasado a este chico, a este muchacho? La señora que ha traído era muy habilosa y con uno y con otro han estado chupando, y esa noche fueron a parar a la comisaría, lo hizo llevar. Ahí ha intervenido otros, ha querido romper la puerta del calabozo, y en eso ya pelan liquidado. Perú viral, documental criminal, la verdad te espera detrás del mal. Encontrar un resto de un zapato, resto de un sangre, o olor que se siente, ¿no? Rasgos de ropa, ¿no? Lógico, pero no hay. Entonces yo me siento un tonto, ¿no? Que probablemente este señor, no se ha caído, sino algo ha pasado por ahí. Lo ha traicionado. Lo ha traicionado, debí decir la verdad de su caída, todo, pero no dijo la verdad. Nosotros, que es ya conocemos, sabemos que es la señorita Rosario. Y es todo. Porque ella conoce muy bien, ella sabe muy bien. Va a ir a Barango solito, y alguien la ha matado, después la ha llevado al Barango. El 31 de marzo de 2011, en las profundidades del cañón del Colca, uno de los cañones más profundos del mundo, un joven experto en montañismo desapareció para siempre. Ciro Castillo Rojo, un estudiante de ingeniería forestal de 26 años, apasionado por la naturaleza desde la Universidad Nacional Agraria La Molina, se adentró en estas montañas con su novia Rosario Ponce. Era un montañista experimentado, conocía los senderos, dominaba el terreno. Entonces, ¿cómo se perdió? Solo ella regresó. ¿Un accidente imposible? ¿O un secreto oscuro acechando en las sombras? Prepárate, porque este misterio te llevará al borde del abismo. Bienvenido a Perú Viral. Lo que vas a escuchar podría cambiarlo todo. ¿Estás listo para el enigma? El caso de Ciro Castillo, revelado después de casi 15 años. Ciro Castillo Rojo no era un novato. Su amor por la naturaleza lo llevó a estudiar ingeniería forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde soñaba con proteger la biodiversidad. El 31 de marzo de 2011, junto a Rosario Ponce, llegó a Arequipa para explorar el cañón del Colca. El 1 de abril, en su caminata hacia Tapay, un trayecto desafiante incluso para los más experimentados, pero Ciro sabía lo que hacía. Sin embargo, algo salió mal. El 13 de abril, su familia, desesperada, denunció su desaparición, desencadenando una búsqueda masiva con la policía de alta montaña. El 15 de abril, Rosario fue hallada viva tras sobrevivir en condiciones extremas, pero Ciro había desaparecido. Pasaron 200 días de angustia hasta que, el 20 de octubre, su cuerpo fue encontrado a 1000 metros de profundidad, con fracturas que sugieren una caída. ¿Una caída para un experto? La familia, liderada por su padre, el doctor Ciro Castillo Rojo Salas, no lo aceptó. Exigió respuestas y las teorías comenzaron a surgir. ¿Qué pasó realmente en esas alturas? Ese ha sido un problema bien difícil, no se ha aclarado la verdad, porque
realmente él no ha muerto como se dice. ¿Qué le había pasado a este chico, a este muchacho? La señora que ha traído era muy habilosa y con uno y con otro han estado chupando y esa noche fueron a parar a la comisaría, lo hizo llevar, ahí ha intervenido otros, ha querido romper la puerta del calabozo y en eso ya pelando liquidado. Pero se han sabido de mensajes muy afectuosos entre ellos, pero también mensajes de este tipo. Precioso, quiero romper el catre contigo. El tiempo corre. Primera teoría. Un secreto inmuniforme. Pobladores del Colca afirmaron haber visto a Rosario Ponce bebiendo con 3 policías. Un hecho que enfureció a Ciro. Canal 5 sugirió que ella pudo haber sido ayudada a ocultar un crimen. Su ex-suegro, Carlos Abad Poggi, excomandante del Servicio de Inteligencia Nacional, con un poder inmenso en la policía, la defendió, sin dudar. ¿Coincidencia? Un reportaje de Canal 2 criticó que la policía la resguardara, negándose a responder preguntas. Soy Carlos. Mando, atención. Ahorita estamos llegando al hospital y 13 de abril, Rosario Ponce se encontraba en el Colca luego de 9 días. El padre de Ciro logra acercarse y preguntarle por su hijo. Rosario responde brevemente hasta que un policía pide que no se hagan más preguntas. Rosario, soy el papá de Ciro. Pues el domingo ya, ahorita. ¿Hace cuántos días que no lo ves a Ciro? Ya, ¿y dónde está? ¿A qué lado se dirigió? Han pasado 4 meses desde entonces. La historia en torno a la desaparición de Ciro ha dado muchos vuelcos. La versión de que Rosario habría recibido ayuda de la policía se acrecienta, pues es inusual que un investigado tenga tanta protección. Si no, veamos cómo en la última diligencia en el Colca para reconstruir la ruta que siguió Ciro, se ve cómo los agentes que la custodian le piden a una reportera no hacerle más preguntas. Estamos preguntando a ti, que eres la principal. Esta es una investigación reservada. Tú has sentido que tu vida está en peligro, por eso no has continuado. ¿No has escuchado, señorita? No, es que hemos estado lejos. Reservada. Esta es una investigación reservada. ¿Pero por qué decidiste no continuar? Porque esta es una investigación, no le puedo decir. Hace menos de un mes, Panorama tuvo acceso a información privilegiada. Mostró la declaración del técnico Jorge Vargas Bueno, uno de los miembros de la unidad de rescate de alta montaña, que el 13 de abril encontró a Rosario. En estas declaraciones a la Fiscalía, Vargas narra que recibió la llamada de la universitaria. A las 4 de la tarde aproximadamente, la señorita Rosario Ponce López llamó y me dijo: han quedado en que iba a llamar para que vengan a buscarme, pues he visto una camioneta blanca por la margen y quiero el número del técnico que ha salido a buscarnos. Entonces le doy el número telefónico del técnico. Señala también que volvió por orden del mayor Robert Grandes Castro, jefe de la unidad de salvamento de alta montaña, a buscar a Rosario a una zona que ya habían recorrido. Regresé a dicha zona el 13 de abril porque me fue ordenado por el mayor Robert Grandes, pese a que tenía conocimiento de que ya se había patrullado por dicha zona. ¿Cuántas veces me viste volando? Ese día, una. Ese día. ¿Y los días anteriores? 2. Rosario Ponce no ha escondido su cariño por los agentes que la custodiaron, sino veamos cómo abraza al mayor Robert Grandes Bueno, quien junto a otros 20 policías, entre los que están los generales Carlos Mateo Tueros, jefe de la 11ª Dirección Territorial Policial de Arequipa, y Darío Hurtado Cárdenas, fueron citados por la Fiscalía para rendir su manifestación a fin de esclarecer la supuesta alteración de pruebas y el supuesto adiestramiento que le dieron a Rosario con el objetivo de hacer un montaje en torno a su desaparición. Para el especialista en comunicación no verbal y análisis del discurso, Rosa María Cifuentes, es difícil comprender el comportamiento de Rosario Ponce a través de sus palabras, debido a la incongruencia de estas, lo cual mostraría un alto nerviosismo. Es un poco contradictoria al momento de armar las oraciones, pero eso tiene que ver con un tema de nerviosismo. Parpadea bastante y esto en gestos significa que está de alguna manera inquieta, incómoda con la situación. Porque yo no tengo una hipótesis y no tengo nada. Cuando le preguntan ¿tú dónde crees que está Ciro?, ella dice, la verdad yo no lo sé, pero con la cabeza gira para otro lado. Gira la cabeza para otro lado y baja la boca.
O sea, es una negación con una afirmación. Yo no lo sé. Y los gestos dicen yo sí lo sé. El cerebro te indica realmente lo que tú estás sintiendo, las emociones, lo que estás pensando, y no se puede esconder, no se puede ocultar. Entonces, si hiciéramos un peritaje mucho más exhaustivo de lo que es detección de una veracidad, pues indudablemente los gestos la contradicen. En 2011, incluso, un programa de televisión de señal abierta difundió un informe sobre Rosario Ponce, destacando su gran popularidad. Se sugería que esta alta demanda se debía a su naturaleza complaciente. El informe incluso citaba mensajes de ella en los que afirmaba romper camas. Amor, supongo llamaste a Edwin por mis cosas. Más que seguro, ya que tú te acuerdas de todo, mi vida. Y si no hay problema, mi preciosa, te amo. Disculpa por irme tan rápido, mi amor. Mañana te veo, mi chunquito bonito. Pero se han sabido de mensajes muy afectuosos entre ellos, pero también mensajes de este tipo. Precioso, quiero romper el catre contigo. El tiempo corre. En alusión a su forma de ser. Incluso un agente la sacó en moto de la comisaría para evitar testimonios. Como una fugitiva, la joven Rosario Ponce se alejó de la ciudad de Arequipa en moto. Raudamente dejó la comisaría de Palacio Viejo con la finalidad de reunirse con su familia y luego viajar al Colca. La policía fue citada, pero se acogieron al silencio, alegando que solo la rescataron. ¿Un encubrimiento? Historias como esta no son nuevas. En 1990, en México, se investigó a policías por encubrir un caso similar en las montañas de Chihuahua. ¿Un ritual ancestral? La misteriosa desaparición de Ciro. La segunda teoría sobre la desaparición de Ciro se adentra en un posible ritual ancestral. Un reportaje de Canal 2 sugirió que pobladores de Yanque podrían haberlo secuestrado y ofrecido como sacrificio en bomboya, para luego arrojarlo por un barranco. Esta idea no es nueva en la región. Anteriormente se han encontrado restos humanos interpretados como ofrendas, una tradición de pagos a los cerros que según algunos persiste hasta hoy. De hecho, en 2002 se descubrió un cuerpo con velas y flores en forma de pagapu, evidenciando un pasado oscuro en la zona. El diario El Comercio ha documentado sacrificios humanos en los Andes, como los realizados por los incas para calmar a los dioses de la montaña, un ritual que aún resuena en leyendas. Incluso fuera de Perú, en Nepal, se han reportado ofrendas similares en el Himalaya. La tercera teoría sugiere la posible intervención de Carlos Abad Pochi, abuelo del hijo de Rosario Ponce, en la desaparición de Ciro. Esta hipótesis, sostenida por amigos de Ciro Castillo, contradice las declaraciones iniciales de Rosario, quien afirmó no haber podido comunicarse con nadie tras el incidente. Sin embargo, un amigo cercano de Ciro y Rosario desmintió esta versión, revelando que Rosario lo contactó 3 días antes de la desaparición e incluso le envió mensajes confirmando que estaba con Ciro. Más tarde, el día de la desaparición, Rosario llamó a este amigo diciendo estar perdida y pidiendo ayuda, aunque hablaba en singular, como si estuviera sola. ¿Estás preocupada? ¿Asustada? En ese momento sí. ¿Escuchabas a Ciro? ¿Hablaste con Ciro? No hablé con Ciro, pero Ciro escuchaba la voz de Ciro que le decía cosas a ella. ¿Cómo qué? Así empieza el relato de Efraín Matos, la pieza que faltaba para terminar de armar un desordenado rompecabezas de suposiciones, verdades a medias y silencios que la propia Rosario Ponce se ha encargado de complicar aún más después de la entrevista que hace una semana concedió en exclusiva a Punto Final. ¿Tenía Rosario en algún momento durante los días que estuviste sola y perdida en el Colca celular? ¿Tenías, o en todo caso, señal para comunicarte? No tenía batería. ¿Por qué Rosario dijo que no tenía batería? No lo sé. Pero eso es una mentira, porque te llamó por teléfono y mandó mensajes. Bueno, solo ella podría decirlo, ¿no?
No tenías batería, era imposible hablar por teléfono. Señal ahí en el Colca. Siempre la comunicación fue a través del teléfono de Rosario. Claro. En los últimos 7 días, Efraín Matos dejó de ser un estudiante más de la Universidad Agraria para convertirse en el personaje más buscado de la semana. Solo él podía llevarnos a la verdad y entender qué tanto oculta Rosario Ponce López. ¿Tú crees que él está vivo? Como te digo, no es necesario ver para creer. Efraín es la última persona con la que Rosario y Ciro conversaron antes de separarse en el Valle del Colca. Y si hoy decide enfrentarse a una cámara de televisión, es porque está dispuesto a contar todo lo que sabe. Porque fue él quien recibió los mensajes que su amiga envió los días en que supuestamente estaba incomunicada. Yo estoy concediendo esta entrevista primero porque quiero que cese el acoso de la prensa a mi casa, a mi familia, y para aclarar ciertas versiones que están saliendo como si fueran mías, que no son ciertas. Este nuevo capítulo sobre la misteriosa desaparición de Ciro Castillo Rojo se empezó a escribir el domingo 15 de mayo, cuando Rosario Ponce López rompió por fin su silencio y, lejos de esclarecer las dudas que existen y desvanecer ese halo de sospechas que hasta ahora le envuelve, su actitud fría y aparentemente despreocupada no hizo más que generar nuevas interrogantes. Pero por momentos, en la soledad, ¿te quiebras? ¿Lloras? No. Pero sin duda, lo que más llamó la atención fue la respuesta a la pregunta sobre el famoso celular. Era extraño que de pronto la enamorada de Ciro Castillo Rojo confesara que los días que estuvo perdida no tenía batería para comunicarse. Rosario siempre ha negado esta versión, pero los mensajes persisten. Se especula que Carlos Abad Poggi, un ex sargento y militar retirado, habría contactado a amigos militares en Arequipa para deshacerse del cuerpo de Ciro. Esto habría ocurrido luego de una discusión entre Rosario y Ciro, supuestamente originada porque ella estaba bebiendo cerveza con unos policías. Al día siguiente, durante una caminata, Ciro le reclamó y Rosario, en un acto de desesperación, lo habría golpeado en la cabeza. Ante la situación, ella habría pedido ayuda a su ex suegro, Carlos Abad Poggi. Esta teoría se conecta con la primera hipótesis planteada. ¿Fue un plan para protegerla? Casos históricos, como los de la dictadura argentina en los años 80, donde militares fueron acusados de desaparecer personas, resuenan ominosamente. ¿Pudo Ciro haber sido una víctima más de influencias ocultas? La cuarta teoría plantea la posibilidad de un engaño orquestado. Desde el inicio, el padre de Ciro albergaba dudas. El 4 de abril, Ciro realizó una llamada pidiendo dinero y su madre percibió ruidos de autos de fondo. ¿Estaba Ciro en la ciudad en ese momento? Esta posibilidad choca con la versión de Rosario Ponce, quien ha negado enérgicamente que hubiera comunicación o señal en la zona. Sin embargo, esta afirmación ha sido desmentida tanto por la madre de Ciro como por un amigo en común de la pareja. Este mismo amigo también mencionó la versión de que Rosario estaba bebiendo con unos policías, lo que habría provocado celos en Ciro. Algunas voces sugieren que Rosario pudo haber eliminado a Ciro previamente y luego trasladado su cuerpo al Colca para simular un accidente. Existe un precedente similar. En 2005, un caso en Bolivia reveló un engaño donde un cuerpo fue movido a las montañas para encubrir la verdad. La teoría más inquietante sugiere que los celos pudieron haber sido el detonante final. Pobladores locales afirmaron haber visto a Rosario tomando con policías, una situación que, según los rumores, enfureció profundamente a Ciro. Una carta misteriosa y un testimonio perturbador. Una carta supuestamente escrita por Ciro y encontrada cerca de Bomboya fue divulgada por el programa Panorama.
Aunque su autenticidad por el momento de su hallazgo, meses después del cuerpo, y su naturaleza circunstancial impidió que fuera admitida como prueba judicial, el contenido era revelador. Hay un tema que causó un impacto profundo en los peruanos: la cruda y dolorosa descripción que se hace en la carta de Ciro de los hechos que supuestamente precedieron a su muerte. Soy Ciro Castillo Rojo. Yo aquí estoy luego de haber caído a un abismo que alcancé al haber estado herido cuando Rosario calmadamente se retiró sin decir nada, ya que minutos antes me dio con una pala en la cabeza por calmar sus celos enfermizos. Luego de eso, cuando estábamos solos porque el grupo se separó, fuimos por alguna parte que no alcanzo a identificar, y ella calmó su cargada pala sobre mí mientras yo estaba sentado en la nieve y no tenía cómo defenderme. Causó una herida en mi cabeza y luego de decirme que era alguien que podía quedarme muerto si ella lo quería, me dejó sangrando allí y se retiró. Además, una grabación de un poblador afirmaba haber visto a una mujer con las características de Rosario bebiendo con agentes policiales. El testimonio indicaba que Ciro, molesto, la sacó del lugar. El relato más escalofriante detalla que mientras Ciro le daba la espalda, Rosario lo habría golpeado con una lampa que tenían. Posteriormente, Rosario habría vuelto sola y solo entonces habría pedido ayuda a su amigo, lo que explicaría por qué solo buscaba auxilio para ella misma, ya que Ciro no estaba. La enigmática fotografía y la reconstrucción fallida. Un elemento clave en esta teoría es una fotografía crucial donde Ciro y Rosario aparecen juntos, tomada desde un ángulo imposible. Rosario afirmó que la cámara estaba en el suelo, pero las reconstrucciones policiales demostraron que era imposible capturar esa imagen sin la ayuda de una tercera persona. Cuando se le citó para una reconstrucción de la escena en Arequipa, que se esperaba durara 3 días, Rosario mostró una conducta llamativa. Llevó a su madre y a las pocas horas alegó que su progenitora se sentía mal y se retiró de la diligencia. Curiosamente, ya había comprado su boleto de vuelta días antes, un indicio de su posible falta de colaboración, siguiendo el consejo de su abogado de no reconstruir esa foto. ¿Un crimen pasional oculto? Esta teoría, que se conecta con la primera hipótesis sobre la intervención de Carlos Abad Pochi, plantea serias preguntas. ¿Fue Ciro empujado al abismo? Rumores persistentes sugieren que el hijo del abogado de Rosario, Víctor Cabrera, estuvo en el lugar tomando fotos desde un ángulo inusual. Historias de celos letales no son ajenas a la realidad. Recordemos el caso de 1998 en Colombia, donde un hombre fue empujado por envidia. ¿Podría Rosario haber ocultado un crimen pasional en la inmensidad del Colca? La respuesta sigue siendo un misterio que atormenta. Para algunos de los rescatistas que participaron en la búsqueda del estudiante perdido en el Colca, Ciro Castillo, hace más de 100 días, fue tiempo perdido. Esto es afirmado por su experiencia debido a que nunca encontraron un vestigio o huella por los lugares donde indica su pareja Rosario Ponce que pasaron. No, claro, son 35, son 90 días que ya, o sea, los lugares que donde ya no ha podido entrar, entonces, porque una persona que se cae, por más pendiente que sea, deja huellas, deja restos de ropa, que se caen las ropas, no hay. Entonces, señalaron que por todos los caminos por donde los buscaron no se encontró ningún rastro que diga por qué lugar pasó Ciro. Tania menciona en algún momento que ella, desde el lugar de las mochilas hasta el lugar donde la encontraron, descendió por los deshielos. ¿Es posible que una persona se resbale por ahí, pueda bajar por ahí? hay dos cosas. Ha podido resbalarse en un tema y por otro lado no. Cuando se resbala también no pasa más de 10 o 15 metros, porque no es solo, hay lugares que son pendientes que tienen más de 100, 200, 300, 500 metros de caída, pero antes de hacer esas caídas hay una vista que tú puedes definir, ¿no? En ese caso lo que quiero decir es, si Ciro ha tenido idea, él conoce sobre todo lo que son las malezas, entonces antes de caer yo pienso que él ha podido definir, no fácilmente ha podido caer. Es así que Eloy Caglia dejó abierta la posibilidad que el estudiante no se ha perdido. En realidad, miren,
hasta ahora que he estado caminando como un tonto me siento, simplemente me siento como un tonto porque con estas cosas, si él se ha caído, él se ha podido barrancarse, entonces podía encontrar un resto de un zapato, un resto de un sangre, o olor que se siente, ¿no? Rasgos de ropa, ¿no? Lógico, pero no hay. Entonces yo me siento un tonto, ¿no? Que probablemente este señor, no se ha caído, sino algo ha pasado por ahí. En las sombras del cañón más profundo de la tierra, el misterio de Ciro Castillo aún susurra verdades silenciadas. En este escalofriante recuento, desvelamos los hilos invisibles que parecen haber tejido el destino de un joven, mientras la justicia peruana, para muchos, cerraba los ojos. Hemos viajado a las entrañas del Colca, donde la tierra misma parece recordar. En este video hemos recopilado testimonios de aquellos que vivieron la tragedia de cerca, habitantes de los parajes recónditos que presenciaron momentos cruciales. Sus voces, sin embargo, cayeron en oídos sordos. Para la Fiscalía y para la justicia peruana, estas revelaciones parecieron no tener peso alguno. El caso fue archivado, no una, sino 2 veces, como si una mano invisible se empeñara en sepultar la verdad. El renombrado experto escalador de alta montaña, Mauricio Zúñiga, aportó un testimonio irrefutable. Recorrió el mismo tramo que Ciro Castillo, pero sin víveres, enfrentando las inclemencias del paraje. Su veredicto fue contundente. Era imposible que alguien pudiera perderse de esa manera en aquel sendero. Les veo que pongan actas, la señorita acaba de decir, después de que se dirigieron por ese camino, ellos se sintieron perdidos. No había más camino, eso es lo que acaba de decir. Bueno, lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado. Sí, lo hemos escuchado. Bueno, están mintiendo. Sí, el señor abogado también ha escuchado eso. Sí, acaba de decirlo. La ira contenida de un padre por intentar buscar respuestas en la desaparición de su hijo terminó por explotar y decirle a la mujer que guarda la llave de esa caja de interrogantes todo lo que llevaba dentro por más de 145 días. Pero usted no puede mentir así. Sí, estás mintiendo. Estás mintiendo. Tranquilo, por favor. Solo que se tranquilice. Pero esta cosa me indigna tanto en la búsqueda de mi hijo que no puedo quedarme callado. ¿Qué pasó, doctor? Esta señorita cuando dijo que llegaba hasta ese lugar y ahí terminaba ese camino, dijo que ahí se sentían ya, que ahí se encontraban perdidos. Yo le dije al señor fiscal que haga constar eso en actas y ella dijo que no había dicho. En mi cara pelada, como se dice criollamente. En el siguiente reportaje, todo sobre la frustrada diligencia judicial que terminó con la confusión de Rosario de no saber qué camino seguir, el cansancio de sus padres y abogado y el pretexto de que los medios la estaban acosando. Son las 3:30 de la mañana, acabamos de llegar al pueblo de Chivay y estamos partiendo con las mismas rumbo a Madrigal. La diligencia empezó a las 4:30 de la madrugada en el poblado de Madrigal. Decenas de policías, rescatistas, bomberos, fiscales se habían posesionado del pueblo. Junto a ellos, la familia de Ciro y la de Rosario. De armas. Al menos sabiendo que tenemos posibilidad de sacar buenas fotos. Sí, tenemos el recorrido. Es una señalización, local, vamos a luchar. Solo 5 minutos duró el primer recorrido por el pueblo. Subieron a sus vehículos y partieron hacia lo que sería el punto de inicio del ascenso hacia el Bomboya. Rosario, ¿cómo te sientes? Confiada, entusiasmada también. Feliz de estar acá, apoyando a la búsqueda. Todo lo que puedas contribuir en información para que... Yo ya he venido contribuyendo en todos estos 4 meses, ¿no? ¿Cómo hacía? Yo he venido contribuyendo. ¿Hasta dónde vas a llegar? Hasta donde se pueda. ¿Sabes cómo vamos a caminar? Vamos a caminar de a 2.
Estás mintiendo. Tranquilo, por favor. Solo que se tranquilice el señor detective. Pero esta cosa me indigna tanto en la búsqueda de mi hijo que no puedo quedarme callado. ¿Qué pasó, doctor? Esta señorita cuando dijo que llegaba hasta ese lugar y ahí terminaba ese camino, dijo que ahí se sentían ya, que ahí se encontraban perdidos. Yo le dije al señor fiscal que haga constar eso en actas y ella dijo que no había dicho. En mi cara pelada, como se dice criollamente. En el siguiente reportaje, todo sobre la frustrada diligencia judicial que terminó con la confusión de Rosario de no saber qué camino seguir, el cansancio de sus padres y abogado y el pretexto de que los medios la estaban acosando. Son las 3:30 de la mañana, acabamos de llegar al pueblo de Chivay y estamos partiendo con las mismas rumbo a Madrigal. La diligencia empezó a las 4:30 de la madrugada en el poblado de Madrigal. Decenas de policías, rescatistas, bomberos, fiscales se habían posesionado del pueblo. Junto a ellos, la familia de Ciro y la de Rosario. Plaza de armas. Confiada, entusiasmada también. Feliz de estar acá apoyando a la búsqueda. Todo lo que... Carlos, muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Usted ha considerado que esta reconstrucción ha sido por parte de Rosario, su familia y su defensa una artimaña, una burla? ¿Por qué? Exactamente. Porque primero que ya teníamos noticias de que el retorno a Lima iba a ser en la noche, parece que no se ha podido completar porque los pobladores no la han dejado salir de Chivay, y han tenido que tomar una ruta alterna y recién estarían llegando mañana a Arequipa. En segundo lugar, porque las condiciones que puso Rosario a la Fiscalía de Arequipa, donde yo no me encontraba, si yo me encontraba en Chivay, eran de que fuera su papá, fuera su mamá, fuera su abogado, gente que no está acostumbrada a subir al Cerro Bomboy. Estamos hablando de 4.000, 4.500 metros de altura. Entendemos que su abogado pueda ser importante en la reconstrucción, pero su padre y su madre, innecesario, ¿no? Así es, absolutamente innecesarios, y más bien se constituían en una rémora, porque se supone que no es reconstrucción, era un recorrido, pero de todas maneras el recorrido, y en el caso de la reconstrucción, lo hace con Ciro únicamente, no con los padres. ¿Qué excusa dio Rosario para frustrar la reconstrucción? Bueno, la situación fue la siguiente. Nosotros, Rosario, primero que empezó a demorar la reconstrucción, llegamos a un sitio llamado Fortaleza. Ahí no pudo demostrar que las fotos fueron tomadas de la forma en que ella dijo. No hubo manera de demostrar el encuadre y todo, pareciera que no fueron tomadas de la forma en que ella dijo. Eso quedó constancia del fiscal. Luego se bajó hacia la ruta que tomaron para la segunda noche, donde ella menciona que fueron a dormir, a pernoctar ahí en la altura. No conocía el camino, a pesar de que había gente que quería ayudarla para decirle dónde era el camino, no conocía. Cuando señaló un camino, empezamos a caminar. El camino era muy angosto y llega un momento en que el camino se pierde y ella, al verse acorralada sin saber qué hacer, ahí dice, este camino termina acá y nosotros ya nos habíamos perdido. Y en ese momento la madre de Rosario le hace una seña con el dedo diciéndole no, y después le dice ven para acá, ven con la mano. Ella inmediatamente retorna, porque era un camino en bajada, retorna hacia donde su madre conversa no sé qué cosas, y desde allí llama al padre y al abogado que se encontraban abajo. ¿Es ahí cuando ustedes se enfrentan? ¿Cómo? ¿Es ahí cuando ustedes se enfrentan verbalmente? No, todavía falta un poquito. Entonces suben ambos y ahí le dice al fiscal, señor, ya nos vamos a retirar. Yo podría hacerlo porque yo soy muy fuerte, soy acostumbrada a conocer todos estos terrenos, pero mi padre y mi madre no lo van a poder hacer y corre peligro su vida y hemos firmado un acta con usted y no sé qué cosa. Entonces yo le digo al fiscal que haga constar que esta señorita acaba de decir que en esa zona se perdieron. Lo dijo delante mío, delante de todos los circunstantes, y sin embargo se niega, como se dice criollamente, en mi cara pelada.
Entonces yo le digo al fiscal que haga constar también que ella se está negando a continuar la diligencia. El fiscal hace un acta y en el acta pone, pero no la, digamos, apercibe, no le hace la percibición. O sea, la excusa para frustrar la diligencia fue que sus padres se sentían mal. No, ninguno se sentía mal. Que se sentían mal. Podrían correr peligro en bajar ahí. Que podrían. Bueno, entonces, es más, nosotros le dijimos que los padres podrían quedarse ahí y que baje solo y ella. continuar con la gente que se necesitaba. Es que, a mi modo de ver, ella ni conocía el camino, nunca estuvo probablemente ahí. Había llegado, pues estaba ya prácticamente acorralada con las preguntas, no tenía respuestas y su única salida fue huir del lugar. Un testimonio que para cualquier mente lógica debería haber sido la punta de un iceberg. Sin embargo, no sirvió de nada. El expediente se cerró en 2013 y cuando en 2017 se clamó por reabrirlo para finalmente presentar estas pruebas vitales, el fiscal a cargo negó la petición. Su argumento: pruebas insuficientes. Una locura. Para quienes vivieron el caso y para el Perú entero, esta decisión fue un grito en el desierto. Pero hay más. Un susurro que se convierte en eco entre los pobladores del Colca. Hay testimonios, confirmados por varias fuentes, que Rosario Ponce fue vista tomando bebidas con policías locales poco antes de la desaparición de Ciro. Una conexión que en un caso de esta magnitud debería haber sido investigada hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, a nadie pareció importarle. La pregunta resuena. ¿Hubo una complicidad tácita? ¿Una omisión deliberada? Si visitas Arequipa y te atreves a preguntar a los lugareños sobre el caso Ciro Castillo, descubrirás que esta versión no es un rumor aislado, es una verdad a voces, un detalle que misteriosamente nunca fue relevante para las autoridades. Me hubieran citado y conjuntamente con mi hermano Tito hubiéramos hecho la reconstrucción en el lugar donde nos hemos encontrado. Y ahora, de acuerdo a lo que acá el señor Tito manifiesta, dice que se niega, ¿no? ¿En qué momento nos hemos encontrado? Dice la muchacha. Ella niega todo. Ella niega totalmente, ¿no? Y entonces la pregunta inevitable: ¿qué fue de Rosario Ponce? Con el supuesto poder de su ex suegro Carlos Abad Poggi y el apoyo incuestionable de su abogado, la ex sargento y militar retirado, logró que el caso se sellara. Pero el suspenso, la verdadera intriga, estaba lejos de terminada. En 2015, en una ceremonia secreta, casi fantasmal, Rosario se casó con Víctor Cabrera, hijo de su propio abogado. Un giro digno de un thriller que desató los susurros más oscuros. ¿Ya estaban juntos antes de la muerte de Ciro? ¿Una relación prohibida que condenó un alma inocente en las alturas andinas? Hoy, Rosario Ponce vive en Piura, con 2 hijos, manteniendo un perfil tan bajo que roza la invisibilidad, escondiendo algo en la sombra del pasado o simplemente buscando la paz lejos de la tormenta mediática. El cañón del Colca, en su inmensa y silenciosa majestuosidad, guarda el secreto. Pero las preguntas persisten, negándose a desaparecer con el viento. ¿Fue un accidente trágico? ¿Un ancestral sacrificio olvidado? ¿O un crimen pasional orquestado y encubierto por influencias inquebrantables? La verdad se pierde en la bruma de los años, diluida por una justicia que, en esta ocasión, pareció ser irremediablemente ciega. ¿Qué crees que pasó realmente? Deja tu teoría en los comentarios y suscríbete a Perú Viral para más enigmas que te perseguirán hasta el sueño. La noche aún tiene historias por contar y esta, querido espectador, es una de las más inquietantes. Claro, ¿no? Que conocían el camino, todo, y que estaban haciendo al menos Ciro el sentido contrario, porque él ya había venido de Tapay a Madrigal, ahora estaba yendo de Madrigal a Tapay. Que es ya
conocemos, sabemos que es la señorita Rosario. Y es todo, porque ella conoce muy bien, ella sabe muy bien. Pero mira, documental criminal, la verdad te espera detrás del mar.